Buenas tardes, damas y caballeros. A nombre de la Academia de Historia de México en Tijuana, les damos la más cordial bienvenida y es un honor para nosotros y para nuestra academia hacerse presente narrando hechos históricos que marcaron una nueva etapa o nuevas etapas en nuestro México querido. A continuación, el maestro Óscar Israel Rubio Medrano nos dará un mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes a todos, damas y caballeros, por su presencia. En verdad, un gusto. La Academia de Historia de México en Tijuana les da la bienvenida a esta nuestra quinta conferencia de este año 2025, misma que cargada siempre de valor y cariño y sobre todo un esfuerzo por parte de nuestros académicos en presentarles a ustedes, el público que nos acompaña, un relato o una parte de nuestra historia patria. Sean ustedes bienvenidos a su casa aquí en Canacintra y los seguiremos esperando en las siguientes conferencias. Muchas gracias, sean bienvenidos. A continuación tengo el honor de presentar a la licenciada Isela Benítez Ortiz y procederé a dar una lectura de su semblanza. La licenciada Isela Benítez Ortiz es egresada de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California. Fue funcionario federal en la Secretaría de Economía hasta el año 2015, con experiencia en las siguientes áreas. Fue encargada del área de inversión extranjera directa en México, encargada de los programas de fomento a las importaciones y exportaciones en los programas de industria maquiladora de exportación, programas de promoción sectorial, así como certificados cupos Empresa Comercial de la Frontera. Al mismo tiempo, fue encargada y especialista en el análisis de reglas y certificaciones de origen en tratados de libre comercio como México, Estados Unidos y Canadá, el TME, México, Europa, el TLUE, México, Colombia, el G2, y acuerdos de asociación México-Japón, entre otros. Al mismo tiempo se encargó de los programas de desarrollo de microempresas desde el 2006 hasta el 2012 y fue encargada de los programas de apoyo a los emprendedores por el Instituto Nacional de Emprendedores, INADEM, de 2012 hasta el 2015. Actualmente funge como consultora empresarial en Rube Consultores Jurídicos, asesoría y gestión en proyectos de comercio exterior. Es docente en la carrera de Comercio Exterior y Legislación Aduanera en CUT Universidad. Al mismo tiempo, es miembro de la Academia e integrante del Consejo Directivo de la Academia de Historia de México en Tijuana, AC. Pido un fuerte aplauso y demos la bienvenida a nuestra ponente, la licenciada Isela Benítez Ortiz. Muchísimas gracias por tan de calidad la presentación. Pues vamos a dar inicio aquí con el personaje que investigué, que casi me hacía llorar por la vida tan tortuosa que llevó en sus etapas personales y en su vida política. Un brote de dolor de mi vida, las miserias de mi hogar, hizo germinar en mí ideas vagas y confusas. Extendí la mirada y vi cuadros donde la mujer sufría, no solo amarguras, miserias de explotaciones por parte del hombre, sino también humillaciones y desvergüenzas. A medida que me fui instruyendo, llegué a saber que aquellas ideas inspiradas por el dolor constituyen un cuerpo de doctrinas llamada feminismo. Elvia Carrillo Puerto. Este personaje está lleno de historias que datan desde su infancia. Ella nació el 30 de enero de 1881 en una población de Mérida llamada Motul, ¿sí? Sus padres
Adela y Justiniano, ¿sí? Ellos eran de clase media, vivían, pues como todas las familias, vivían con las costumbres de ese tiempo. Estoy hablando en el periodo inicios del siglo XX, 1900, y ella tuvo 3 hermanos, fueron 14, fue la 6ª hija, y hizo la primaria en el Liceo de Niñas en Motul. Licios son centros de enseñanza, son como, en ese tiempo pues era como la escuela primaria, pero en esa región pues se le llamaba así, el Liceo de Niñas, ahí en el Motul. Ella se interesó más por su desarrollo intelectual. Ella dejó de compartir estudios juntos con sus hermanas, que eran alrededor de 5, y se fue, iba cotidianamente allá a la biblioteca del párroco local, Serafín García. Este párroco era catalán, de ideas de izquierda en ese tiempo, y ella leía mucho en la biblioteca, discutía temas de política, de ideas, de doctrinas, todas estas de origen europeo, porque pues la biblioteca tenía mucha literatura en ese tiempo de escritores europeos. En aquel entonces pues estaba muy en moda, en tendencia, las ideas socialistas. Entonces ella se fue interesando en este tipo de lecturas, en este tipo de debates con el párroco, que fue una persona muy importante en la formación que tuvo ella en los inicios, se puede decir, de lo que fue su pasión, de lo que fue el feminismo. El feminismo que ella lo defendió, lo siguió, lo apoyó, y pues fue una de las pioneras. Más tarde ella se integró a la Escuela Siempre Viva. La Escuela Siempre Viva estuvo a cargo también de otra pionera muy importante en la formación de Elvia Carrillo, Rita Cetina. Esta escuela, ¿sí?, tenía 2 vertientes, ¿sí? Por un lado tenía una escuela de élite para señoritas de media y alta clase, y enseñaba las artes a este tipo de, se puede decir, de grupo de señoritas. Y por el otro lado, esta escuela, que fue una de las muy importantes en la región de Motul, en Mérida, tenía la otra vertiente, se relacionaba con una escuela donde enseñaba la ciencia, matemáticas, español, daba otra formación, pero era para niñas pobres. Entonces, aquí tenemos una foto de lo que fue su familia, sus hermanos. Por acá, de aquel lado, se ve ella, a un lado de su mamá, y ahí están sus hermanos, los Carrillo Puerto. Ella, el entorno en que vivió Elvia fue en una clase media. De hecho, el papá tenía una refaccionaria, en donde esa refaccionaria era como un centro de comunicación política en ese entonces. El papá, llamado Justiniano Carrillo, él era pues era un político en ese tiempo que apoyaba a una tendencia, a un régimen político llamado el cantonismo. El cantonismo era un régimen donde había Francisco Cantón, así se llamaba, y él traía una rebelión contra los mayas rebeldes en ese entonces, y lo estaban apoyando grupos conservadores de ese tiempo y otros personajes de la historia. Entonces el papá, ¿sí?, escribía para la revista El Correo. Entonces esa ferretería
¿sí? Era como el centro donde se reunían personajes y que iban en la defensa de ese régimen político. De ahí es donde nuestro personaje, Elvia, empezó a conocer de la política gracias a su papá, ¿sí? Y gracias a su hermano Felipe Carrillo Puerto, que ellos son los que estaban en esa dinámica tan importante de lo que es la revista El Correo. Aquí estamos, y nos regresamos al anterior. Aquí estamos viendo una imagen de lo que fue la escuela primaria donde estudió Elvia, que fue sus años de su educación básica, fue desde el 85 hasta 1891. Allí es donde estudió con sus hermanas, pero se separó. ¿Por qué? Porque era una despierta y se fue a estudiar otros temas que le interesaban más. Bien, esta es otra de las imágenes que tenemos aquí de la escuela Siempre Viva, que la historia la reconoce como la cuna del feminismo mexicano. A cargo de esta también pionera feminista, defensora de la igualdad de las mujeres en ese tiempo, y su escuela Siempre Viva fue un espacio para educar y un espacio para formar a las escritoras y poetisas que más adelante van a sentar las bases de todo este movimiento en el que participó Elvia Carrillo Puerto. Entonces, esta escuela también, aparte que tenía la escuela en el tema educativo, también tenía una revista y tenía una fundación, todo para educar a las mujeres de ese tiempo y darles formación. Rita Cetina fue una de las personas que influyó mucho en las ideas de Elvia Carrillo Puerto. De hecho, en esta escuela, más adelante, ya que recibió la educación de parte de su mentora, Elvia trabaja como directora de la revista en esta escuela Siempre Viva. Entonces, ahí es donde escribió, donde ella se dedicaba a escribir artículos relacionados con la política. Adelante. Y bueno, vienen aquí etapas importantes de su vida personal, sus matrimonios, que pues pobre no le fue tan bien, pero su primer matrimonio ella se casó en 1900 y en 1912 se divorció, se casó a los 19 años, tuvo 2 hijos, uno llamado Marcial y el otro una niña que murió a los 3 días más o menos. Se casó con Vicente Pérez, un comerciante de ahí de Motul. Él tenía 28 años, ella 19, y pues fue como su primer matrimonio. Y pues bueno, aquí Elvia siempre estuvo apoyando a su papá, a su hermano en los temas de la revista. Ella escribía las ideas de oposición, digamos, que tenían en ese entonces Felipe y Justiniano. Entonces, pues estaba muy abocada a ese trabajo que le apasionaba, a lo que es lo que fueron sus inicios de la política. Y bueno, en 1912, a principios, Vicente pues puso la demanda de divorcio. Ella como la injurió en la demanda diciendo que era una desobediente, una desobligada, no lo atendía, y ella hizo una contrademanda diciendo pues que era mentira, que él la trataba mal, cosas del hogar, cosas ahí. Entonces, final de cuentas, la demanda se detuvo, no prosperó, y pues ella quedó viuda, ¿no? Nunca se divorció porque nunca prosperó la demanda. En 1914 fallece Vicente Pérez, que fue la persona, y pues queda viuda.
en 1914. De ahí se vuelve a relacionar y tiene un segundo matrimonio en 1917. En 1917 conoce a Francisco Barroso. Francisco Barroso era un empleado público, amigo de la familia, que tuvo sus cargos, pues estaba ahí muy relacionado, se casa con Elvia en 1917, pero pues también tienen sus problemas y ella se divorcia en 1917, se divorcia más adelante, ¿sí? Y se vuelve a casar. Se divorcia en 1923, 6 meses después se vuelve a casar, pero aquí ya Elvia traía otras aspiraciones relacionadas con candidaturas, porque en ese entonces ya estaba su hermano como gobernador. De eso vamos a hablar más adelante. Ahorita son datos generales relacionados con su vida personal. Entonces, solamente 2 matrimonios. En el primero tuvo 2 hijos, uno Marcial y otra niña que murió a los 3 días. Esta imagen que ven es el acta de matrimonio, donde está la unión de Elvia con Vicente. Pues eran así en ese entonces, manuscrito todo, y data de la fecha del 25 de octubre de 1900. Siguiente. Y esta es la contrademanda, donde Elvia pues no se quiso quedar con las injurias que le hacía su esposo y contrademandó. Ella solita escribió, pues ahora sí que ya estaba muy apta para lo que es la escritura, era buena, la mecanografía. Ahorita vamos a hablar de eso, cómo nació su pasión. Ella misma hace la contrademanda y desmiente. Entonces ahí es donde ya se quedó parado todo el procedimiento, y no es hasta la presenta el 23 de febrero de 1902, entonces como que estaba bien el pleito, ¿no? Tú me acusas, yo también me defiendo. Entonces así es como, esta es una imagen de la contrademanda, y ahí hay un relatos interesantes donde él la acusaba con sacarla de la casa a patadas, porque no lo atendía, y hubo actos de violencia en ese matrimonio, muy fuertes para ella. Entonces eso fue lo que en revistas y artículos analistas se dice que vivió pues una época de violencia en su vida personal. Entonces aquí ella se enamoró de lo que es la pasión de la política, influenciada por su papá, por su hermano, también el tipo de educación que recibió. Ella era despierta, era viva, era inquieta, quería saber más. Recordemos que ella, en su entorno familiar, estaba muy cerca de las comunidades mayas, entonces se daba cuenta de la explotación que había en ese tiempo. Entonces recordemos que esa etapa estuvo marcada por el porfirismo de 1910 a 1920, entonces pues ya había ahora sí que situaciones políticas donde Porfirio Díaz se quería reelegir, y por ahí surgió un movimiento anti-reeleccionista, donde pues el papá estaba muy participando, porque era editor de la revista El Correo de Motul, donde ella también sirvió como espía, ¿sí? Y como correo, iba y llevaba correspondencia de forma secreta, y es como ella empezó a pues enamorarse de la política, a razonar
que había injusticias en la vida, a ver que la mujer era explotada. Y no nada más por lo que veía, sino por lo que ella en su inicio sufrió como mujer de humillaciones, ¿sí? De descalificaciones de parte de sus dos maridos. Y bueno, ella agarró camino hacia la política, apoyando fuertemente a su hermano, y pues de ahí nadie la paró. Ya nadie la paró y se fue directo al apoyo. Siguiente. Ella participó fuertemente, fue una activista, o sea, ella no, desde 1917, que ya estaba casada, pero no estaba tan bien con este segundo matrimonio, nadie la detuvo a hacer lo que ella quería. Defender los derechos de las mujeres, ¿sí? Ahora sí que luchar por la emancipación. Ella veía que había mucho, que las mujeres eran analfabetas. Entonces ella veía como una luz al final del túnel, que estas mujeres debían ser educadas, y de la manera que ellas iban a ser educadas, iban a poder defenderse, a poder ahora sí que hacerse visibles en una sociedad donde ahora sí que el diario era el maltrato, la humillación. Entonces ella estaba muy preocupada en ese entonces y se dedicó a ser una activista social en defensa de los derechos de la mujer, en defensa de conseguir la igualdad, ¿sí? En el gobierno, que ellas tuvieran los mismos derechos que los hombres. Luchó mucho por la educación de las mujeres, por lo que es el aborto también, que no tuvieran tantos hijos. Entonces ella empezó a organizar ligas feministas, y se dedicó a darles a las mujeres educación, a enseñarles a leer, a escribir. Fundó alrededor de 66 ligas, bueno, y eso fue todo en el periodo corto que tuvo su hermano Felipe Carrillo como gobernador en Yucatán. Entonces aquí ella lo apoyaba, pero también Felipe tenía una gran preocupación por las mujeres de ese entorno, y también junto con ella lucharon, hicieron muchos cambios en esta época. Adelante. Aquí hay un punto importante en la historia, que es donde se sentan las bases y el espacio para ahora sí darle conocer a México las preocupaciones de ese entonces. El primer congreso feminista, que fue en enero de 1916, donde no hay vestigios donde ella haya sido organizadora de este primer congreso, pero sí participó y sí alzó la voz. Recordemos que ella ya traía movimiento con las mujeres indígenas de ese entonces, participó con sus organizaciones, participó con sus ideas y participó con propuestas. Siguiente. Los temas tratados en ese primer congreso, sobre todo, fue la educación de las mujeres, en donde la importancia de que la mujer se independizara. En aquel entonces, ¿sí? La emancipación de la mujer era alrededor de los 30 años. Entonces, en este primer congreso y en el segundo, que también hubo un segundo, ahorita vamos a platicar, pues sí se logró bastante
importante para que hubiera esa emancipación a los 21 años de la mujer. También se platicó mucho, se discutió, se debatió, se propuso sobre los derechos civiles y sociales, el papel de la mujer en la sociedad y sobre todo el acceso a las oportunidades laborales. En aquel entonces era casi imposible que las mujeres pudieran tener un espacio, ¿sí? Un espacio en lo laboral. Entonces se habló y sí, fue un éxito ese congreso. También otro de los temas y los más fuertes fue el voto femenino. Aquí no se logró, pero pues sí fue un precedente muy importante para llevarlo ahora sí con más ímpetu, con más fuerza en el segundo congreso. Entonces, este primer congreso, que fue el primero en México, el primer congreso femenino, sentó las bases y la historia lo reconoce como un espacio importante de ideas. Siguiente. Dada el éxito que tuvo el primer congreso, ese mismo año se lleva el segundo congreso. El primero fue en enero de 1916, el segundo fue ya en diciembre de 2016. Se lleva este segundo congreso y se da un seguimiento. Recordemos que aquí pues sí había mucha resistencia políticamente para que las mujeres levantaran la voz. Aquí ahora sí que el acierto y muy importante pues fue el apoyo que le dio el gobernador a las organizadoras, a esos movimientos de mujeres de ese entonces. Salvador Alvarado fue el gobernador de Yucatán quien ahora sí que dio el palomazo para que se llevaran estos congresos y sentaran las bases de las reformas y las leyes que se hicieron posteriormente. Y aquí Elvia Carrillo Puerto pues fue uno de los personajes que levantó la voz, que propuso y que estuvo ahí presente. Adelante. En este segundo congreso pues ya se aprobó quedó ya definido la aprobación del voto femenino. No hubo leyes, no hubo reformas inmediatamente en la Constitución, pero en 1917 ahí sí, bajo ahora sí que el apoyo de Venustiano Carranza, ahí sí hubo una adición de que la mujer podía votar, pero solamente a nivel local. O sea, en procesos electorales locales nada más, a nivel municipal, a nivel estado. Pero tan importante fue este congreso que esas voces fueron escuchadas. También en este evento, que eran más de 700 mujeres campesinas, obreras, maestras, mujeres que estaban participando en estas luchas contemporáneas de Elvia, como Rosa Torres, González, como Beatriz Peniche, y otras más, Hermila Galindo, que fueron sus contemporáneas y que fueron organizadas. Elvia no estuvo en la organización, lo vuelvo a decir, pero sí participó activamente en estos temas. Marcó un punto en la historia, por supuesto, porque de no ser así, pues bueno, ahorita las mujeres pues no tendríamos esa representación y esa visibilidad que ahora pues ya hay. De ese entonces pues eran temas muy radicales que decían las instituciones, el gobierno, los grupos políticos, los conservadores están locas.
O sea, sí hubo aprobaciones, sí hubo un revuelo para que se aceptaran estos temas en la sociedad, pero tardaron muchísimos años en que fueran aceptados por la sociedad. No fue tan fácil, les digo, y la historia también lo dice así, no fue fácil para Elvia, pero pues fue una terca en ese tipo de movimientos, lo cual pues ahora sí que tiene sus honores, que más adelante los vamos a ver. Siguiente, por favor. Aquí una de las contribuciones de las bases que sentaron esos congresos, pues fue en 1917, donde se aprueba el concepto de igualdad jurídica para las mujeres y de la emancipación de las mujeres. Queda ya aprobado que la independencia de la mujer es a los 21 años. Aquí hay un dato que quiero comentar, que no lo comenté en la referencia de la vida personal de Elvia, y tiene que ver con este primer punto que estamos viendo. Y cuando Elvia se divorcia, bueno, que empieza el tema del divorcio con su primer esposo, Vicente Pérez, ahí había una cuestión de parte de los procesos de litigio en ese entonces. Sí, en lo que dura el proceso de divorcio se daba la figura de custodia. La figura de custodia es de que el juez asigna a una persona de la comunidad que la esposa sea depositada, ¿sí?, en esa casa, y que esté bajo custodia de la persona que designa el juez, ¿sí? Entonces, pues si se dan cuenta, pues era algo así como, era una subordinación y era un vigilamiento, ¿verdad? Entonces, ya en 1917, con todas estas reformas que hubo de la liberación y que por apoyo del presidente Venustiano Carranza, pues fueron eliminadas. Entonces, antes, en alrededor de los 1900, 1800, 1900, estaba esa figura de la custodia. Entonces, ahorita, pues, imagínense que existiera hoy, donde si una mujer se está divorciando, pues tenga que vivir en la casa de la persona que designe el juez. ¡Qué barbaridad! O sea, yo no me quiero ni imaginar cómo sería en la actualidad, pero en aquel entonces, sí, pues gracias a todas estas ideas que se discutieron en el primero y segundo congreso, pues fue algo muy productivo, fue algo que sentó las bases y que, pues, viéndolo desde el gobierno de Venustiano Carranza, pues apoyó, ¿no? Apoyó, y fueron promulgadas todas estas ideas. También a partir de 1917 se abre el espacio para que mujeres puedan trabajar, que era algo que antes no era tan posible. Era muy difícil que la mujer se pudiera insertar en espacios de trabajo, pero también ya para este tiempo, pues ya Elvia y sus contemporáneas en el trabajo de las organizaciones y de las ligas, pues ya habían educado, ya habían preparado también con herramientas técnicas a la mujer. De hecho, más adelante lo vamos a ver, algo que me llamó mucho la atención en el gobierno de Felipe Carrillo, donde hay apoyos de proyectos productivos, ¿sí? O sea, se les daba a la mujer créditos o algo relacionado como apoyos para que después de haber aprendido alguna técnica, ellas pudieran con un apoyo económico comenzar a trabajar.
y era muy de vanguardia. Y lo digo porque en mi paso por la Secretaría de Economía, cuando estuvo Peña Nieto, hubo ese tipo de apoyos en el Instituto Nacional del Emprendedor, el INADEM, pero bueno, les hago esta referencia. Adelante. En el gobierno de Felipe Carrillo Puerto, tal como lo dice la historia, fue muy corta. Él llegó a la gobernatura en 1922. Recordemos que en ese entonces la pelea allá en México se citó entre Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. ¿Sí? Esa era como la parte del entorno político que había en ese entonces. Felipe Carrillo Puerto fue de ideas socialistas. De hecho, él perteneció al Partido del Sureste Socialista ahí en Yucatán, lo cual también de ahí muchas de las ideas las traía Elvia en ese contexto. Entonces, él inicia el 1 de febrero del 1922, llega al poder y llega transformando, pero aquí fuertemente, pues él estaba muy ligado también al trabajo de su hermana, al trabajo de Elvia. Entonces, en su corta gobernatura, él apoyó fuertemente los ideales de Elvia en lo que era la educación de la mujer, la emancipación, lo que era que las mujeres pudieran votar y ser votadas. También aquí hay una parte donde él deja muestras de que sí apoyó a las mujeres en su corto mandato. Finalmente, pues ahora sí que en este tiempo en el que Francisco Carrillo estuvo en el poder, pues ahora sí que Elvia agarró y no perdió tiempo. En ese tiempo se agarró con todas las mujeres campesinas, con todas las comunidades indígenas, a alfabetizarlas. Fue cuando creó sus 66 ligas y de ahí creó un frente común. O sea, ella nadie la paraba. Y en ese mismo tiempo, con el apoyo de su hermano, ¿sí? Ahí también, al final de cuentas, tuvo una participación política. Allí estuvo, fue elegida como candidata, ¿sí?, al Congreso local de Yucatán, y ganó. Sí, ganó por mucha ventaja, pero bueno, aquí hay un punto muy interesante que quiero comentarles. Si bien es cierto, para ese entonces y en la Constitución de 1917, pues ahí se decía que podía participar el ciudadano. Entonces, como tal, Felipe, en esa ambigüedad, pues aquí no dice que no deba participar la mujer, o sea, es el ciudadano. Entonces, como no lo prohíbe, pero tampoco lo aprueba, entonces aprovechó esa ambigüedad del 34 constitucional y apoyó fuertemente las candidaturas de 3 mujeres en esa elección de 1923. Entonces aquí llegó Beatriz Peniche, ahorita vamos a ver las imágenes. Sí, también fue otra mujer que participó en esas candidaturas, y Elvia Carrillo. Entonces, para ese entonces también, bueno, aquí las están viendo, fueron las primeras mujeres electas para participar en el Congreso del Estado. Pues ahora sí, en su mayoría había socialistas, que era el partido que había llegado al poder en ese entonces con Felipe Carrillo. Entonces aquí tenemos a Beatriz Peniche en esta primera imagen, en medio está Raquel Cid,
Y tenemos en esta última a Elvia. Esas son las mujeres que llegaron al Congreso local apoyadas por Felipe Carrillo. Y también esta fue primera, que las otras fue la primera mujer que ocupó un cargo público, Rosa Torre González, y ella fue regidora en el municipio de Mérida. Entonces, si se dan cuenta, tan es así que no nomás lo decía, sino que lo hacía. Pues estas son las muestras de que por esos años ya los esfuerzos habían valido, ¿sí? Aquí el problema pues es de que Felipe Carrillo Puerto, ahora sí que por las persecuciones de Álvaro Obregón, que era el que estaba en aquel entonces en el poder, y intereses políticos de otros políticos en Yucatán, pues bueno, no tuvo su mandato, no lo ejerció hasta el final y fue asesinado en 1924. Vamos a la siguiente. Y bueno, otra de las participaciones de Elvia Carrillo fue las ideas. Ella no era ni de izquierda ni de derecha, más bien su influencia era con doctrinas socialistas en ese entonces. Y ella participó fuertemente en la revista Tierra, ¿sí? Que fue ahí en Mérida, Yucatán, una revista en donde había muchos artículos donde mujeres escribían y hablaban de esos temas que estaban en esa época, que era por la defensa de los derechos de las mujeres, de la igualdad, de la emancipación, del derecho al aborto. Imagínense si ahorita nos ha causado, como en aquel entonces ya se hablaba del derecho del aborto y del control de la natalidad, porque en aquel entonces las mujeres, pues como no eran mujeres que vivían en la represión patriarcal, digo, si esa palabra le suena familiar ahorita, o sea, vivían en una represión, entonces pues no había educación, no tenían derechos a la salud. Entonces ya en esa revista se hablaba del control de la natalidad, para que las mujeres no tuvieran tantos hijos, ¿sí? De que se educaran, de que estuvieran en puestos laborales, ¿sí? De que también, y por qué no, ¿sí? Tener derecho al aborto. Qué temas tan fuertes. Todo eso y todas esas ideas ligadas al socialismo estuvieron en esa revista, donde llegó a ser muy representativa en la época de Elvia, y ella estuvo escribiendo artículos y dirigiendo esta revista. Adelante. Uno de los, ahora sí, aciertos fue el 34 constitucional, en donde en 1922 se propone la reforma para que las mujeres ciudadanas puedan obtener ciudadanía. Esto pues no fue aprobado por el Congreso, pero esta fue una propuesta de Elvia. En su momento, como traía ahora sí que toda la viada y todo el empuje y el apoyo político de parte de su hermano, pues fue una mujer imparable en esta etapa de su vida. Pero lo hace en representación de sus ligas femeninas, de sus organizaciones, y hace la propuesta de que la mujer sea ciudadana. No fue posible por el propio Congreso Socialista de su hermano. Entonces, sí la apoyaba su hermano, pero bueno, ahí los contemporáneos de Felipe como que le pusieron un freno y dijeron: tenemos que revisar el tema, tenemos que revisarlo con más detalle y ver si es posible que podamos promover esta reforma. Entonces le dieron para atrás, ¿sale?
Ok, la vida de Elvia Carrillo estuvo marcada por la violencia personal, pero más fuertemente por la violencia política. Ella era como la niña de que yo me sé la pregunta, yo me sé la respuesta, pero nadie ahora sí que nadie le daba ese reconocimiento, pero aún así ella no desistió en la lucha. Entonces, sus etapas más fuertes y más violentas fueron por las instituciones y por el gobierno. Aquí, después de la muerte de Felipe Carrillo, pues tuvo que huir de Mérida, porque por ahí ya andaba el movimiento de la huertista y tenía que, pues ahora sí que proteger su vida y su hijo. Entonces ella se fue a la Ciudad de México, pero fue una época gris donde tuvo que salir huyendo por esta represión de ese entonces. Entonces, desde ahí ya inició con esta violencia política en las primeras etapas de su vida. Y también hubo aquí con el tema de su candidatura, que fue electa durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto, pues fue desconocida la candidatura de tal manera pues que nunca llegó a ejercer el cargo. La disolvieron porque supuestamente ahí en la ley electoral pues no estaba escrito que mujeres pudieran participar. Cosas de ese tiempo, ¿no? Entonces, pues ya no estaba el hermano y pues obviamente pues se le vino todo ese tipo de situaciones donde ya no te queremos aquí y no queremos tus ideas. Entonces, la mayoría eran gobiernos conservadores. Adelante. También hubo una descalificación y una exclusión. Ahí Beatriz y Raquel sí llegaron ellas a ejercer el cargo en la legislatura. Ellas sí llegaron, pero fue por poco tiempo. Entonces, cuando ellas querían revisar qué temas se habían visto en las sesiones, revisarlos, cuando ellas querían proponer, Beatriz y Raquel, pues eran descalificadas, no les hacían caso. Y bueno, ese fue otro tipo de violencia que sufrió, pero también lo sufrió Elvia. No obstante, ya en México ella se acercó. En 1926 hubo la oportunidad en San Luis Potosí con el gobernador Manrique. Él era pues era allegado, estaba de acuerdo con todos los temas de las mujeres, había apertura política para las mujeres en San Luis Potosí y le dio la oportunidad de que pudiera ser candidata para que fuera diputada federal por uno de los distritos ahí en San Luis Potosí y ahora sí que ganó como con 5,000 votos, que para ese entonces era avasallador el resultado y pues también tuvo la misma mala suerte de que fue desconocida por el Congreso, porque en ese entonces, pues bueno, también había una trifulca de tal manera que Manrique también con Abel, creo que fue la otra persona en discordia, hubo un desplazamiento, o sea, quitaron a Manrique, entró otro gobernador interino, ya no estuvo Manrique, quien era el gobernador que apoyó a Elvia en esta etapa de la candidatura y todo el proceso electoral, de tal manera que pues corrió ella la misma suerte de que fue desconocida su triunfo. ¿Por qué? Por lo mismo, porque en la ley electoral no estaba escrito que mujeres pudieran participar. Entonces, de igual manera, pues salió. Adelante. También otra de las etapas tristes de la vida de Elvia fue el desempleo.
fue el desempleo y el problema económico. Fue una mujer luchadora, fue una mujer exitosa políticamente, fue una mujer que levantó la voz, fue escuchada, pero ella trabajó en la Secretaría de Economía en 1938. ¿Sí? Ella después de 1922 siguió trabajando incansablemente en las organizaciones, fundó un frente pro derechos de la mujer, que ahorita vamos a hablar cómo le fue también con esa organización en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y bueno, aquí pues fue despedida. Fue despedida después de 1926 al 38, donde ella ya trabajaba, organizaba a las mujeres, hizo una organización de empleadas de la Secretaría de Economía para los derechos de la mujer en ese entonces, por el sufragio, o sea, siguió defendiendo los ideales del sufragio femenino y pues bueno, tenía su trabajito en el gobierno, seguía trabajando, era una activista incansable, pero pues ahí el tema no fue como nos los hubiéramos imaginado. Después de haber tenido tanta participación, no fue con Lázaro Cárdenas. Ahorita vamos a hablar de estos hechos históricos en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Hubo también un silencio, un olvido, o sea, después de que hizo esas propuestas, de que trabajó incansablemente en las organizaciones, en las ligas, en las revistas y en todo lo demás, ella fue olvidada en ese tiempo. Fue olvidada y no había un mérito donde se le reconociera su labor incansable por los derechos de la mujer. Adelante. Se le llamó la monja roja del Mayab. La monja roja porque pues, consagró toda su vida desde que participaba con su papá hasta su muerte en los derechos de la mujer. Roja porque era de ideas socialistas y era el color que lo identificaba, ¿no?, a las doctrinas socialistas. Del Mayab porque estaba fuertemente vinculada con comunidades indígenas en su natal Mérida, en Motul. Entonces ella tuvo mucha cercanía con mujeres indígenas. Adelante. Hizo contribuciones muy importantes a la educación. De 1922 a 1924 participó fuertemente en las campañas de alfabetización, sobre todo a mujeres campesinas. Hizo la creación de ligas feministas, fundó y organizó en ese tiempo y pues estuvo fuertemente ahí presente en la vida de estas mujeres a través de estas organizaciones. Adelante. Adelante. También en la educación rural estuvo también, impulsó la creación de escuelas en comunidades siguiendo el modelo que en ese entonces estaba en Mérida, Yucatán, en donde pues ya había pasado los problemas de Porfirio Díaz, ya había ganado la revolución. Entonces los hacendados estaban obligados a darle educación a los campesinos y en particular a las mujeres. También se dio lo que es, ella fue una promotora de la educación integral, en donde apoyó iniciativas en ese entonces para dar formación a la mujer en herramientas técnicas y en capacitación laboral. Adelante. En esta etapa
Bueno, todos recordamos a Lázaro Cárdenas como un superhéroe de la política. No fue tan bueno, al menos aquí en esta parte que se cruza con Elvia Carrillo Puerto. Su gobierno fue de 1934 a 1940 y en el 38 Elvia fue despedido de la Secretaría de Economía porque andaba organizando a las mujeres. Como premio de consolación, le ofreció que su organización, ¿sí?, que fue el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, estuviera integrado en ese entonces en el Partido Revolución Mexicano, que es el abuelo del PRI. Entonces, la convenció, primero la cesó del gobierno y luego le hace esta propuesta y va Elvia muy entusiasmada con su Frente Único, pensando que le iba a dar una autonomía esta agrupación dentro del partido, y no fue así. Dispersó la organización en los sectores obrero, campesino, popular y militar. Entonces se disolvió. Entonces no fue lo que le prometió, ¿sí?, y disolvió su organización de Frente Único. Tampoco avanzó la reforma nos vamos hacia atrás, tampoco avanzó la reforma constitucional para el voto femenino, ¿sí?, que fue en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Entonces no fue tan bueno con ella como muchos piensan, ¿no? Tuvo sus tachas. Adelante. En el gobierno de Manuel Ávila Camacho, pues ahí ella ya sufrió un accidente, estuvo de ese accidente automovilístico, casi queda ciega. Él recurre, pues ahora sí que a los contactos al gobierno de Ávila Camacho y le da algunos apoyos para que pueda salir de sus problemas económicos. Entonces estuvo más o menos adelante. No fue hasta el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines donde ya, ahora sí, bajo la aprobación, empiezan a reconocerla. En 1952 se le otorga el mérito revolucionario. Entonces, en 1952, bajo la aprobación del gobierno de Ruiz Cortines, le dan este reconocimiento, pero pues le dan el reconocimiento, pero como ella tenía problemas económicos, no le dan ninguna pensión. Entonces, queda en la misma situación económica. En 1953 ya se aprueba finalmente la reforma constitucional, donde le dan a las mujeres el derecho a votar en elecciones federales. Entonces ya queda aprobada, lo cual ella festejó con entusiasmo y vio que su lucha había tenido ya un resultado muchos años después, pero al final de cuentas, ahora sí que a modo de estar insistiendo en estas organizaciones, final de cuentas vio su resultado de su lucha incansable. Adelante. Logros políticos. En 1916 pues hubo el apoyo de estos dos congresos por parte del gobernador en turno en ese entonces, Salvador Alvarado. Del 21 al 23 Elvia instaló alrededor de 66 ligas y en todas esas organizaciones de mujeres promovió el sufragio femenino, la alfabetización, el control de la natalidad y la capacitación de las mujeres. Adelante. Ella fallece en 1965 en una condición muy deplorable en la Ciudad de México, en una de las colonias de la Ciudad de México, el 18 de abril de 1965. Se dice que ella falleció en el hospital 20 de noviembre a causa de una bronconomía con problemas respiratorios. Y bueno, pasó sus últimos años en condiciones de pobreza.
completamente, y sí le dieron su condecoración, sí, final de cuentas se aprobó el sufragio femenino, el voto en la mujer, pero pues el gobierno al final de cuentas jamás la apoyó en cuestiones económicas. Adelante. Los restos fueron depositados en la rotonda de los hombres ilustres en Yucatán. Ella fue sepultada junto con sus 4 hermanos, que 4 de sus hermanos también en el tiempo de Felipe Carrillo estuvieron activos en la política. Uno fue diputado, otro fue regidor, otro fue alcalde. Estos son los nombres: Edesio, Benjamín y Wilfrido. Entonces ella está ahí en esa rotonda de los socialistas ilustres en Yucatán. Adelante. Los méritos y reconocimientos, pues ahora sí que tras de su muerte tenemos estos que ya los mencionamos, que es la condecoración, lo que es el sufragio, pero aquí tenemos que en el 2013 se instituyó la medalla Elvia Carrillo Puerto, y esta medalla se da cada 8 de marzo, ¿sí?, a las mujeres que han hecho una labor relacionada con los derechos de las mujeres. Entonces, sí, en reconocimiento y su legado a su vida, se da esta medalla a mujeres que continúan en esa lucha. Fue en el 2013. Letras de oro en el muro del Legislativo de San Lázaro. Están ellas 2, Elvia, están otras mujeres más, pero están Elvia Carrillo, Hermila Galindo, que también fue una luchadora por los mismos ideales en su tiempo. Fue el 8 de marzo del 2021 cuando ponen su nombre en el muro del Legislativo. Adelante. Aquí están el momento en que se lleva a cabo la ceremonia, y estadísticamente esos son los nombres que están en el muro. Si ven ahí, 9 son mujeres nada más y el resto son hombres. Entonces todavía la disparidad está, todavía no está pareja la cancha. Adelante. También en el Congreso de Yucatán le hacen este honor de poner su nombre en el muro también, en el Congreso local, ahí está. Y esto sucedió el 13 de enero del 2016. Adelante. Elvia Carrillo Puerto fue líder, feminista, política, activista, luchadora incansable, fue una soñadora y fue una mujer que siempre veló por los derechos de la mujer, y gracias a su trayectoria y a partir de los últimos gobiernos ha sido reconocida y su lucha no quedó en vano. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Estas son las fuentes informáticas y eso sería todo de mi parte. Muy bien, a continuación procederemos a la sección de preguntas. Se dará el espacio para 3 preguntas por cuestiones de tiempo. ¿Y a quién gustaría participar? Siempre que vemos una conferencia en la academia es algo muy congratulado de lo que aprendo de la historia del país. Yo desconocía, le comentaba a la licenciada Benítez que desconocía a este personaje, conocía a su hermano Felipe Carrillo Puerto, o desconocía la existencia de Elvia Carrillo Puerto. Y bueno, pues muy interesante, muy bien preparada, muy amena la conferencia. Felicidades, Gisela.
Yo tengo dos preguntas o dos interrogantes que ojalá pueda hacer algunos comentarios. La primera, me llama mucho la atención que el movimiento feminista en México, pues, según lo que usted comentó, pues surgió en Yucatán. No surgió en la Ciudad de México, no surgió en Guadalajara, en Guanajuato, en las urbes grandes donde estaban pues, las élites mexicanas preparadas, sino surgió en Yucatán. Y eso me llama la atención. No sé si ya tenga algo que ver sus comentarios con el pueblo maya, con la cultura maya. Sé que lo poco que sé es de que hay en el pueblo maya, pues hay una, digamos, la posición de la mujer es de mayor liderazgo, jerarquía que en otros pueblos indígenas del país. Inclusive creo que hubo algunas reinas mayas en las culturas precolombinas, cosa que no hubo en las otras civilizaciones. Si hay alguna relación en ello, de que se haya dado ese fenómeno del surgimiento del movimiento feminista en Yucatán. Y también lo que también me llama mucho atención es esta tendencia socialista, pues en esa época particular en Yucatán, pues en la familia Carrillo Puerto, me imagino que no nada más en ellos, seguramente pues, fue un movimiento, nunca había escuchado tampoco de ese movimiento cantonismo, y si puede ampliar más información sobre eso, y pues de nuevo felicidades, Cela, muy bien, muy buena conferencia. Muchas gracias. Referente al surgimiento del feminismo en esta zona, recordemos que aquí el personaje pues fue una mujer muy inquieta y se atrevió a debatir, se atrevió a levantar la voz y a ella le tocó la etapa del final del porfirismo. Había mucha esclavitud. Había mucha represión de las mujeres. Ella vio una realidad que no le gustó y empezó a trabajar en el activismo. Entonces, no nada más ella, hubo otras mujeres. Entonces, México inmediatamente direccionó a Yucatán y dijo, ¿qué está pasando? Ya van 2 congresos, hay estos temas. En la etapa que estuvo, de hecho, Hermila Galindo es secretaria particular de Venustiano Carranza. Entonces, Hermila Galindo, en los temas del primer congreso y segundo congreso, la manda a Yucatán a que revise qué está pasando. Y Hermila se pone pues ahora sí que a revisar con las líderes en ese entonces, Beatriz, Raquel, Rosa Torres, Elvia, y le entra también al activismo. Empieza ella a trabajar fuertemente y ve de cerca esas realidades. Por eso es que la historia le atribuye que ahí en Yucatán es donde, y también por las escuelas que había en ese tiempo, es donde surge el feminismo, pero por esa época estaba muy influenciada por doctrinas sociales. Entonces, para Elvia se le atribuye que es una feminista con ideas socialistas, no era de izquierda, pero fue más o menos. Entonces, pienso yo que aquí tanto relajo y tanto ruido y los temas llegaron porque llegaron y hubo una revisión de parte del gobierno y bueno, ahí Hermila Galindo, que es también una de las precursoras de estos movimientos, también tuvo sus participaciones muy fuertes y ella fue diputada, también tiene esa mención en el muro de honor, pero fue derivado de la observación, de ver una realidad y de participar políticamente por la defensa de los derechos de las mujeres. Esa sería una. Y con relación al cantonismo,
En la época y en los inicios del papá de Elvia Carrillo, él apoyaba a era un exmilitar, Francisco Cantón, por eso le llaman la época del cantonismo, y era pues una lucha local en donde pues querían como aplacar a los mayas rebeldes. Lo relata la historia, seguramente hay muchos más datos, pero aquí el papá pues ahora sí que apoyaba fuertemente a ese régimen, y gracias a esa participación del papá, pues él editaba, escribía para la revista El Correo, y ahí fue donde surge Elvia, donde le empieza a gustar la política y la participación y el activismo. Pero sí hay más datos relacionados, y fue un general, fue un exmilitar, un general, Francisco Cantón, y estableció, pues era todo un régimen, y era una lucha de clases en ese entonces, y querían y traían sus revueltas en las comunidades mayas. Es lo que puedo decir acerca de este movimiento. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta. Tuvo hijos, le sobreviven, y se me olvidó la siguiente pregunta. ¿Cuál es? Sí, Elvia tuvo 2 hijos del primer matrimonio, Marcial y una niña que no le sobrevivió, a los 3 días falleció, y Marcial pues fue un empleado público. Ahora sí que gracias a las relaciones de su mamá pudo recomendarlo en algunas dependencias de gobierno, pero pues no le fue bien con Lázaro Cárdenas. Ella fue cesada de su puesto, y al hijo también. Entonces ellas vivían de la caridad, vivían del apoyo económico que les daban las amigas a Elvia. O sea, tuvo una situación complicada. En uno de los gobiernos más o menos se les apoyó, pero sí la tuvo muy, muy difícil al final de sus días. Gracias, licenciada, por esta brillante exposición. Gracias a Elvia Carrillo Puente por todo ese camino por los derechos de las mujeres. Y mi pregunta va encaminada a todo lo que estudiaste de este gran personaje. ¿Cuál crees que fue su mayor reto político teniendo todo en contra? ¿Y qué crees que prevalece, si se pueden 2 preguntas, qué crees que prevalece en la actualidad de los ideales de Elvia Carrillo Puente? ¿Y qué pensarían las políticas de hoy, el gobierno de hoy, de sus ideales? Gracias. Bueno, la primera, no fue un solo reto, fueron muchos a lo largo de su vida. Fue una resistencia política hacia sus ideales. Resultado de ello es de que no se le reconoció en su tiempo, pero sí sus aportaciones y sus bases fueron muy importantes, pues, para las reformas que se hicieron posteriormente. La otra, el legado, ahora sí que su legado central que ella nos deja fue el derecho a votar y ser votadas. Eso es lo más esencial del paso por su vida, y todo su trabajo, toda su trayectoria, toda su participación y aportación política fue que en 1953 ya se aprobara el derecho para que nosotras pudiéramos participar en procesos electorales en toda no nomás a nivel local, sino a nivel federal. ¿Y cuál era la otra? ¿Qué pensaron los gobiernos actuales? La de los ideales, pues ahorita está muy distorsionado el movimiento femenino,
porque ahorita voy a hacer mi comentario muy particular, pero ahorita sí está muy distorsionado. Si vemos esta parte de la historia y vemos lo que hoy estos movimientos de femeninos, pues ahorita, salvo el derecho de respetar tu cuerpo, no saben qué es lo que piden. Y son movimientos violentos porque destruyen las instituciones. En eso yo no estoy de acuerdo. ¿Qué piensan los gobiernos? Que no hay seriedad. Que no hay seriedad porque ven una mujer violenta, ven una mujer victimizada. O sea, todo le pasa, es víctima, pero no ven a una mujer valiente como lo fue Elvia y sus contemporáneos, de que se animaron a levantar la voz, a luchar, a proponer, a construir un camino en pro de los derechos de igualdad de la mujer. Aportaron, propusieron, se reunieron, se organizaron, y ahorita sí hay organización, pero es una organización a la destrucción. En mi punto muy particular, pienso que por eso los gobiernos actuales no voltean mucho a ver el papel de esas organizaciones feministas actuales. Sería todo. Muy bien, nuevamente brindemos un fuerte aplauso a nuestro ponente, a la licenciada Isela Benítez Ortiz. Y a continuación pido la presencia de nuestra vicepresidenta para hacer la entrega del reconocimiento. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Muy contentos de contar con la presencia de cada uno de ustedes y haber disfrutado muchísimo esta conferencia. Gracias. A continuación, me permito entregar este reconocimiento por parte de la Academia de Historia de México en Tijuana, AC, a nuestra querida compañera, la maestra Isela Benítez Ortiz, por su excelencia y destacada conferencia magistral, Elvia Carrillo Puerto, presentada en el auditorio de Canacitra, Tijuana, Baja California, el día 29 de mayo del 2025. Firma nuestro presidente, Óscar Rubio, y nuestro secretario, Ramón Loaiza. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias. ¿A la foto acá? Gracias, muchas gracias. Muy bien, llegamos a la parte final de este evento. No sin antes nuevamente agradecerle su presencia. Y para concluir, pido a nuestro presidente emérito, el doctor honoris causa, licenciado Wilfrido Ruiz Sainz, nos dirija unas palabras de clausura. Pues es una noche espléndida realmente, y que hemos escuchado a una conferencista con mucha clase, con gran conocimiento del tema, y es refrescante que toda esta información sea compartida con todos nosotros, que nos llevemos un concepto sobre la lucha perenne que ha tenido el sector femenil por superar grandes obstáculos. Y se une esta conferencia a la que presentó nuestra querida licenciada Josefina Escalante, de Margarita Ríos Mercado, otra gran luchadora
yo no sé si se conocieron porque ella, Marita, estuvo más o menos en esos tiempos. Claro, ella estaba en la Ciudad de México y fue hija del arquitecto Rivas, que fue el arquitecto de General Porfirio Díaz. Entonces, para mí es un honor estar aquí y sobre todo aprender la historia que ha forjado tantas personas como en el caso de Elvia Carrillo Puerto. Así que felicidades, enhorabuena y muy bienvenidos todos ustedes. Ojalá sigan acompañando la academia mes con mes. Es un honor siempre recibirlos y compartir con ustedes nuestros conocimientos para beneficio de una cultura superior. Muchas gracias. Buenas noches.